Aquí estamos. Hola, André. Hola, Guille, ¿cómo estamos? ¡Qué Bien, qué alegría! alegría, nuevo año, ya en 2022. Bueno, espero que Uf, hayan pasado muy lindas fiestas, con conciencia. Así que bueno, acá estamos retomando nuestro servicio en Red Melquisedec. así es, inaugurando este año, bueno, ya lo dijimos el año pasado, Guille, el Camino del Dragón en el 2000, que se inicia el 22 de febrero del 2022, y aquí estamos, en este bendito año de cambios planetarios. Hoy vamos a Es entender referente a qué. referente a la civilización de Muy Lemuria, ¿sí? Un Exacto. tema crucial para entender nuestra función acá en el Camino del Dragón, entender nuestro contexto, como hablamos siempre, ¿sí? Así que hoy vamos a desarrollar este tema que fue muy pedido, André, de las civilizaciones, de la Muy. función, de cómo aplicaban en el plan divino, ¿sí? Cuál era su función, cuál era el propósito de cada civilización y obviamente para terminar en lo que nosotros hoy tenemos que hacer como humanidad, que es integrar lo que se trabajó en las dos civilizaciones, ¿no? Integrar los hemisferios, ya que en el hemisferio derecho está todo el software de Lemuria y en nuestro hemisferio izquierdo está el software de la civilización Atlante. Así que lo que tenemos que hacer para dar el siguiente paso como humanidad luz es integrar los lóbulos, los hemisferios. Y hoy nos toca muy Lemuria. Hoy nos toca muy Lemuria. Está magnífico, así como lo decís, Guille, porque a nivel planetario también se trabajó por hemisferios, ¿sí? En el cerebro nuestro son dos hemisferios con programas diferentes neuronales en los neocórtex, en los córtex cerebrales. Allí están los programas. Pues estas civilizaciones en el planeta funcionaron también en dos hemisferios, ¿sí? El hemisferio izquierdo se trabajó cuando se construyó la civilización de Atlántida, pero concomitante se fundó primero Lemuria que Atlántida. 600.000, vamos a poner un grosso modo, Sí. 600.000 años atrás se fundó primero Lemuria. Transcurrió hasta hace 12.000 años, de acá para atrás hasta hace 12.000 años, pero a mitad de camino, 300.000 años atrás, se fundó Atlántida. Entonces, a nivel geográfico del globo, las civilizaciones trabajaron lo mismo que nuestro hemisferio. El programa del hemisferio derecho lo trabajó la civilización lemuriana en el continente de Mu. Y el programa que es el universo mental lo trabajó, dividieron los continentes como si hiciéramos una raya al medio, digamos, y del otro lado estaba el continente de Atlantis, que es quien trabajó todo el programa, digamos, del universo mente, ya que sabemos que Lemuria trabajó el programa del universo espiritual, ¿sí? Y Exacto. entonces, eso mismo que lo tiene que trabajar el humano en su cuerpo físico y realidad existencial, lo mismo, ese mismo programa estuvo volcado por las civilizaciones en el planeta. Exactamente eso. Bueno, y entendiendo que Mu, el continente, ¿no? Que albergaba la civilización previa a Lemuria, ¿no? La que sentó, digamos, como las bases de lo que luego se terminó de desarrollar y trabajar en Lemuria, que fue un crisol de razas, como hablamos siempre, ¿no? Un crisol de razas que tenía instalado en su ADN ya la plantilla 12+1, que estuvimos hablando en los programas en diciembre, en noviembre. Y bueno, recordar también que los lemurianos estaban fusionados a su yo soy, ¿no? Fíjense todas las conexiones, por eso es tan importante entender que hoy debemos retomar ese software, ¿sí? Para poder integrarlo y para poder seguir avanzando. ¿Querés que recordemos un poquito el propósito, digamos, de la civilización lemuriana, ¿no? Sí, Que fue anclar su llama trina, ¿sí? La cual tenían totalmente integrada al cuerpo atómico del planeta, ¿sí? exacto. Debían bajar la frecuencia, su frecuencia, que era la misma frecuencia de la luz del espíritu, ¿sí? Al núcleo de Gaia, a su sol interno, en Agartha. Sí. Así que bueno, justamente eso, ¿no? Encender su campo atómico para conectar con el núcleo de Gaia. Entonces nosotros, justamente, vuelvo a decirlo, tenemos que retomar. Por eso
en la programación del canal, en enero vamos a trabajar y a desarrollar, mejor dicho, esas dos civilizaciones, ¿sí? Que hoy nos invitan a retomar el plan y a poder integrarlo. Pero es que justamente esa es la palabra clave. Eso es lo que nos toca hacer a la civilización actual. Que le dicen en la administración, nos toca hoy llamarnos ni Lemuria ni Atlántida, sino somos la fusión de esas dos genéticamente, porque estamos todos los lemurianos y todos los atlantes encarnados aquí. Estamos mezcladas las almas, entonces la genética actual la tenemos que mezclar toda también para volver ahora a integrar o unificar ese crisol de información del universo mental y del universo espiritual. Entonces, justamente la palabra es integración, porque es lo que nos toca en la de quinta dimensión, es integración de todo. Así como hemos hablado en otros programas que hay que integrar nuestra, digamos, del programa de Yin y Yang, equilibrio de los opuestos, que fue el programa de 3D, juego de polaridades, se integran para poder pasar a quinta dimensión, porque ya dijimos que al integrarlos, que no hay que entender que hay que integrar la oscuridad para ser malos, no, porque hay una ley universal que cuando nosotros vamos integrando todo, se va disolviendo lo que no tiene que ser y te permite saltar al siguiente nivel superior, en el neutro, de forma neutra, sin llevarte toda la carga encima, para vivir un nuevo software superior. Entonces, aquí es lo mismo, porque si entramos en la quinta dimensión, se trata de integración, ya no más de separación. Y eso es lo que nos toca claramente a la humanidad de hoy, ¿sí? Ser una humanidad luz, integrando toda la sabiduría espiritual, el más alto conocimiento en sabiduría espiritual y el más alto conocimiento en sabiduría de la mente, de la inteligencia mental, que es todo lo que se trabajó en Atlántida, ¿sí? Integrar esas partes. ¿Para qué? Para que el humano luz pueda funcionar en luz. Ahora, de las dos civilizaciones, para que esta integración de civilizaciones o de los dos programas, de cada programa que vivió cada civilización, primero vamos a retomar con la lemuriana. Porque como nosotros por la caída de Atlántida nos desconectamos del yo soy, nos desconectamos de la luz del espíritu, el campo atómico llamatrina se apagó y se desconectó de Madre Tierra, del núcleo de la Tierra, como lo estás explicando. No es que Lemuria está primero, es que tenemos que volver a reconectar al núcleo de la Tierra y anclar la humanidad nuestra. Luego, entonces, integramos los programas. De eso se trata. Eso. Y para integrar el software lemuriano, es importante, André, que ahora lo puedes desarrollar, la activación de los códigos que dejó esa civilización, ¿no? Sí. Siendo, bueno, el primer guardián, Aramu Muru, ¿no? Quien fue el encargado de encriptar todos esos códigos. ¿Qué pasa con esos guardianes, ¿no? ¿Qué pasa con esos códigos? ¿Cómo los vamos a activar? Y bueno, un poco estuvimos hablando en términos generales porque dejaron anclado todo un hardware, toda una estructura que lo hemos hablado cuando hablamos en el programa del año pasado de el renacer del Fénix Azul, el renacer de la nueva humanidad, de sus propias cenizas, que fue la caída en la 3D, es justamente conectando a la estructura que dejaron anclada y encriptada estos sabios del conocimiento, bueno, Thoth en Atlántida y Aramu Muru, que es el equivalente a Thoth en Lemuria. Se dejó resguardada, anclada la estructura. Entonces es lo que tenemos, primero lo que tenemos que hacer es reconectar el ser y nuestro ADN a toda esa estructura que dejaron resguardada. ¿Dónde? En la cordillera de los Andes. Luego, de esa reconexión, hacer el anclaje a la madre tierra, al núcleo de la Tierra, y esto específicamente es lo que venimos a trabajar, los 144.000 y las semillas estelares. Los 144.000 van a hacer el anclaje a la parte del divino masculino, a la parte de la red dodecaédrica, que eso nos conecta al cielo o a la fuente, y luego que nos podamos activar con todos los códigos lemurianos que quedaron en la cordillera de los Andes, resguardados por las razas nativas y sus guardianes,
Entonces, se nos enciende toda la estructura dentro del ADN, se nos vuelve a encender la llama trina, volvemos a conectar al yo soy, es un trabajo de muchas cosas que hacer, y luego nosotros, las semillas estelares, no los 144.000, descargan el software al núcleo de la Tierra. Y ya fundimos esta nueva civilización en quinta dimensión e iniciamos una nueva civilización. La era para que esta civilización empiece a funcionar comenzó el 21 de diciembre del 2021. Nos pusieron en bandeja la era preparada, ¿sí? Entonces falta que hagamos toda la conexión, la activación, nos tenemos que fundir, entre el cielo y la tierra, ¿sí? Porque la nueva civilización, lo que nos toca a nosotros es integrar las partes y anclarlas al núcleo de la tierra y a la fuente, porque nosotros somos creación de padre-madre. Aquí en la máxima fisicalidad, la fuente, que es el padre o el divino masculino, digamos, para poder hacer el anclaje a la fuente, es con la malla dodecaédrica, ¿sí? Y ese es el padre que diseñó esta creación, porque siempre dijimos el divino masculino solo diseña y lanza el diseño, pero lo manifiesta en la fisicalidad la madre o el divino femenino, la matriz, mater, matriz, ¿sí? No se genera nada si no es a través de una matriz, y la matriz es la madre tierra para nosotros. Entonces, tenemos que anclarnos nuevamente a la estrella masiva, al sol de la madre tierra, que es el campo atómico, aparte de arriba, abajo, a la tierra, porque somos hijos de padre y de madre, ¿sí? Para nosotros la madre es la Pachamama, la madre tierra. Exacto. Así que hay que fundir el yo soy y nuestra llama trina, al campo atómico, al núcleo de la tierra. Al su sol interno. Por eso cuando hablamos siempre de que el trabajo se hace acá, ¿no? Conectados a la tierra, para no volarnos tanto, porque también acá hay trabajo. Y fíjense, ¿no? que el primer paso es conectarnos al núcleo de la tierra, para luego sí conectarnos a la fuente, ¿no? Que ahí ya se mete el software Atlante, que de eso vamos a hablar el próximo programa. Sí. Así que, bueno, todo enero vamos a estar desarrollando acá en Red Melquisedec toda esta temática, ¿sí? La integración de lo que se trabajó en cada civilización. Hoy nos toca muy Lemuria, así que a todas las semillas estelares les hablamos conectando con esta información. Es por eso que ya tenemos próxima aula virtual, 15 de enero, que por lo que fuimos hablando antes de arrancar el programa, Dios mío, lo que nos espera ahí, hay mucha información. Sí. Muchísima información. Por eso es importante hacer foco momento a momento, ¿sí? De la información a la cual tenemos que prestar atención en el ahora, para iniciar este camino del dragón. ¿Querés contarnos un poquito más lo que vamos a trabajar este 15 de enero para todos los interesados? Como siempre, aquí les dejamos el formulario para que se informen y para que se puedan inscribir. 15 de enero, sábado, 12 horas Argentina, así que los invitamos a unirse, ¿sí? ¿Querés contar un poquito? Todo, sí. Vamos a desarrollar completo de pe a pa todo Mu y Lemuria, civilización de Mu y Lemuria. Propósito del programa o el software a desarrollar por esa civilización y propósito, digamos, de genético. ¿Por qué esas razas fueron... haciendo un resumen muy chiquitito, esas razas para inaugurar el continente de Mu, vamos a contarle a la gente sintéticamente que Mu se llamaba todo el continente, como si ahora dijésemos el continente americano, que está dividido en 3, continente norte, central y sur, ¿sí? América del Norte, bien, pero el continente es americano entero. Entonces, Mu era el continente entero de esa civilización conectada a la luz del yo soy. Y Lemuria fue un sector dentro del continente de Mu que quedó, digamos, vivo y tratando de mantener el software de esa civilización hasta unos 12.000 años atrás. Entonces, vamos a ver
el propósito y el por qué trajeron, porque cuando al planeta trajeron Mu y Lemuria, el planeta estaba en quinta dimensión, que es a donde vamos a retomar ahora. Entonces, ¿por qué esas razas? Esas razas eran élficas, ¿sí? O Adán Cadmón, es lo mismo decir, porque decir elfos es la característica como delfín, elfín, elfos, ¿sí? Son todas las razas crísticas, en definitiva. Elfo significa fusionado a la luz del espíritu. El avatar físico de aquí está fusionado, aunque esté con un físico aquí, está fusionado el software a través del ADN con la mónada yo soy. Entonces, y ahí tenemos, en la mónada yo soy es donde está la frecuencia original de la divinidad. Entonces, las razas élficas, o Adán Cadmón, o crísticas, que es el término que se usa para nuestra civilización hoy, o micaélica, genéticamente fue un proyecto de Pléyades, ¿sí? De Pléyades M45, del grupo de Alción, porque allí estuvieron los genetistas trabajando y mandaron por primera vez aquí al continente de Mu razas que no tenían que hacer evolución como nosotros, desde la máxima densidad, despertar, conectar, etcétera, para terminar conectando al yo soy. No, esas razas eran élficas y vinieron directamente a fundar, digamos, a traer la energía elfos a la Tierra. Luego de eso se desarrollaron, empezaron a tener hijos aquí, los nacidos en la Tierra ya eran los lemurianos, ¿sí? Hijos se le dice hijos de los dioses. No eran dioses, los que vinieron de Pléyades, perdón, pero bueno, se le dice así porque vinieron con los cuerpos de Pléyades, o sea, 3 metros de altura, etcétera. Claro. Otra raza que estuvo, por eso están saliendo ahora los celtas y los vikingos, mucho como información, porque los vikingos y los celtas de aquí, de la tierra actual nuestra, año 900 a 1200, ubicándolos ahora después de Cristo, los vikingos son elfos. Los vikingos no estaban acá para evolucionar, para conectar al yo soy. Ellos, en nuestra generación, son los que vinieron con genética élfica, directamente, también de Pléyades. En Pléyades, los vikingos en Pléyades forman parte de la civilización celta del sistema estelar de Maya. Bueno, todos ellos estuvieron en Lemuria, genéticamente. Entonces, por eso lo tenemos que desarrollar, Guille, en un aula, porque hay tanta información desde el propósito, la organización administrativa y la genética que tenemos que entender todo. Bueno, siempre decimos lo mismo, lleva 3 horas, no lleva una. Y aparte contamos con una bibliotecaria, así que la historia, porque esto es historia, como decís siempre, estás en tu salsa, ¿no? Ay, así que me encanta. Acá no se resume, acá se desarrolla. Eso te iba a decir, y aparte, yo, perdón, pero por ser historiadora no puedo resumir, tengo que contar toda la historia como es. Y nos encanta, así que a prepararnos, ahí el 15 de enero. El 15 de enero, así que el 15 de enero barremos con toda la información de Muy Lemuria. Bien, así que los esperamos, toda la información aquí en los formularios, o como decimos siempre, nos contactan, nos escriben por las redes y se los acercamos. Bueno, ahora sí, retomando, que es el mismo tema, pero te corté un poco con la cuestión de los códigos en toda la cordillera andina. ¿Sí? Sí. Bueno, lo que podemos hacer hoy entonces, vamos a contarle al público lo que habíamos arreglado con Guille, es hacer todo un compactito sobre Muy Lemuria hoy, para que entendamos bien, o hagamos por lo menos un encabezamiento para que entendamos el propósito. ¿Por qué retomamos Lemuria? Mejor dicho, no retomamos Lemuria, retomamos el programa de Lemuria. Exactamente. Así que bueno, vamos a hacer un pequeñito así enter para que nuestra familia entienda. A ver, vamos a ubicarnos primero en contexto de línea de tiempo. Lemuria hasta Lemuria. 2 civilizaciones anteriores subieron, que fueron la polar y la hiperbórea. Más conectados todavía, ¿sí? Porque la civilización polar tuvo la humanidad Namblu. La humanidad Namblu eran directamente, el planeta estaba entre 6 y 9 dimensión, la crearon en 9, ajustaron en 9ª dimensión al planeta para
para poder traer los Namblú, y luego lo fueron bajando mientras estaban los Namblú de 9ª dimensión a 6ª. Entonces, eso era para que se pudieran alinear, digamos, los Namblú, que eran muy etéricos, muy altos, bueno, de 9ª dimensión, se pudieran ajustar a todos los reinos animal y vegetal que había en el momento, que estaban en 6D. Por una cuestión de resonancia, ¿no? Entre todos los reinos. Entonces, esos seres lo que vinieron a hacer a la Tierra es preparar la Tierra para codificar las 144.000 frecuencias multidimensionales, de realidades multidimensionales. Porque todo era para preparar para el software para nosotros hoy, ¿sí? Bueno, toda esa civilización, esos humanos fueron los humanos de plasma, que no tenían órganos, no metabolizaban comida, nada, porque su energía era otra, ¿sí? Energía azul. Directamente diamantina, obtenida de la fuente. Así que nada, no comían, no bebían, nada. De hecho, ni siquiera se reproducían biológicamente los Namblú, eran con forma pensamiento, comandaban replicarse, y la mitosis la hacían clonando de sí mismos por su comando mental, clonaban y separaban otro ser igual, tantas veces como quisieran. Bien, entonces, esa civilización estuvo primero, luego que terminó esa civilización, bajaron, hubo una glaciación, cambio de polos, etcétera, se terminó todo, empezó otra nueva humanidad, que fue la Hiperbórea, que la Hiperbórea, bueno, trabajó también, empezó a trabajar toda la parte de espiritualidad, pero armó la estructura de la Tierra. No nos vamos a detener ahí, para que se pudiera vivir en espiritualidad en la Tierra. Y luego de eso, por eso es que primero, antes de Atlántida, después de Hiperbórea, vino Lemuria. Claro. Porque entonces, la civilización de Hiperbórea, Thule, los arios, etcétera, bajaron para armar la estructura del globo, el hardware del globo, para que cuando trajeran la primer civilización espiritual pudiera anclarse al hardware y pudieran echar a funcionar el software, que era su programa. Bien, entonces, para cuando vinieron los hiperbóreos, bajaron la vibración del planeta a 7D. Los hiperbóreos estuvieron en 7D, que prepararon la estructura del planeta para bajarla a 5D, y entonces ahí, bueno, otra glaciación, cambio de polo, giro del planeta, empieza todo de nuevo, y traen ahí a los extraterrestres élficos de la civilización celta de Maya, Pléyades, Alción. Y entonces montan sobre un continente que se llamaba Continente de Mu, esta civilización de extraterrestres, con la finalidad de anclar la luz del espíritu a la Tierra y preparar, a través de la reproducción biológica, que nacieran seres nacidos en la Tierra, para que ya empiece el anclaje de las humanidades al globo, porque hasta ahora, si nos damos cuenta por lo que dijimos, era todo estelar y galáctico, ¿se entiende? Bueno, pero dijimos que tenemos que ser hijos de padre y de madre, entonces la que oficia de madre es Madre Tierra, entonces somos hijos de la creación de la fuente y de la Tierra. Bien, entonces, la civilización, digamos, que la primer civilización que se podría llamar terrestre, neta, que empezó a hacer el anclaje desde su genética física, nacidos en la Tierra, por primera vez, a diferencia de las civilizaciones anteriores, que eran netamente galácticas, entonces fue la civilización de los lemurianos. Los lemurianos, por eso los lemurianos tienen el color de la Tierra, los lemurianos son como los centroamericanos, los de Costa Rica o Cuba, ¿sí? Ese color que en genética la administración dice color aceituna, oscuro aceituna. Así le dicen, no es muy verde, pero bueno, no sé por qué le dicen aceituna oscuro, porque, porque no es tampoco el de piel negra africana, porque esa es otra genética. Esa genética, la de la África, es traída de Júpiter. Bueno, entonces lo que hicieron los genetistas, que esos genetistas eran en ese momento Onara y Toranque, lo que hicieron fue ajustar la plantilla del ADN élfico del Yo Soy, o Adán Kadmon, ajustarla a la genética, a agregarle genética terrestre. Por eso decidieron
que el color de la piel fuera el mismo color que la madre, ¿sí? La madre tierra, es el color de la tierra, el color oscuro. Bueno, entonces, por primera vez crean ya genética terrestre que se inicia con la civilización lemuriana, que eran ya nacidos de los primeros extraterrestres venidos con el yo soy, incluido, digamos, fusionado, y entonces esos eran los lemurianos terrestres. Eran seres humanos de la Tierra, nacidos en la Tierra, hijos de Mu, con, digamos, su llama trina activada, pero ya no solamente, ya no tanto para venir a hacer el trabajo de armar la estructura de la llama trina del planeta, sino que como ellos venían con su todo fusionados a su yo soy, toda su llama trina la tenían que descargar en el núcleo de la Tierra, exactamente para que nos demos cuenta como cuando nosotros, por lo menos en la Argentina se hace así, a la heladera, al refrigerador, le hacemos en la parte eléctrica una jabalina de descarga al piso, ¿sí? Bien, se dice así netamente, jabalina de descarga al piso. Entonces, lo que tenía que hacer la civilización de Lemuria era, como ellos no fallaban en su estructura de la luz del espíritu, ya tenían fusionada y activa la llama trina, sí o sí o sí, todos, conectados al yo soy todos, no como ahora nosotros que estamos desconectados de la luz del espíritu o del yo soy. Entonces ellos lo que tenían que trabajar era la fusión con el núcleo de la Tierra, con Madre Tierra. Bien, hecha ese anclaje, podríamos llamarle, lo dejaban preparado para nosotros, la civilización actual que somos nosotros. ¿Qué pasó en el medio? No en el medio, sino concomitante o en el camino, digamos. La civilización de Mu se empezó a gestar aquí, a grosso modo, el término, números 600.000 años atrás, ¿sí? Bien, se desarrollaban. A mitad de camino, o sea, de acá para atrás, 300.000 años, se funda Atlántida por primera vez. ¿Qué era? Un continente aparte, que tenía que trabajar otro software, ¿sí? Que era desarrollar la plena luz del conocimiento. Bien, llegar a lo mismo, ¿sí? A la ley del uno y a entender todo el universo y la conexión con la fuente, nada más que una civilización la tenía que tratar desde la parte racional y entendimiento. La otra la tenía que entender e integrar conectando la llama trina de corazón amoroso, ¿sí? Son dos formas por proyecto de la fuente. Bien, a mitad de camino entonces empiezan traen de Sirio, no de Pléyades, traen de Sirio también extraterrestres, 13 familias extraterrestres que vienen con sus cuerpos físicos, fundan Atlántida para el proyecto Mente. Y luego, ¿qué pasa en el camino? Qué raro en la Tierra. Hasta el día de hoy. Se empezaron a pelear y a dar entre las dos civilizaciones, ¿sí? Justo tomó Noche Galáctica. Claro. Justo. Fue la transición, porque Lemuria trabajó y se desarrolló durante el Día Galáctico. Entonces ahí en esa transición fue el pleito, me salió una mala palabra. Ahí fue. Claro, exacto. Empezaron que no se pudo mantener todo en luz ninguna de las dos civilizaciones porque como tomó justo Noche Galáctica o Kali Yuga, es donde claro. En esa vuelta de espiral nos alejamos de los fotones del Sol. No hay iluminación, por cuanto la frecuencia de todo el planeta, ¡pum!, cayó completa. Por una cuestión cósmica, y esto pasa cada 13.000 años. 13.000 años. ¿no? Claro, que es necesario, como la noche nuestra para ir a dormir y bajar. Ahora, ¿qué pasó? Por culpa de la administración de quienes estaban administrando Atlántida, sacando al maestro Todd, que era también un administrador del conocimiento, pero no se prendió de la caída, sacándolo a Todd y otros 2 o 3, el resto de los administradores hicieron rebelión. Entonces, se bajaron del plan. Se bajaron del plan, exacto. Y que esto también sucedió por la bajada de energía de la Noche Galáctica. Claro.
porque si esta civilización hubiera agarrado durante el día galáctico, no se cae. No fallaba. Bien, no. Estaba también como, no se daba por hecho, pero estaba contemplado que pudiera fallar. Todo lo que entra en noche galáctica puede fallar, porque no alcanza la frecuencia. Bien, entonces, ¿qué pasó con Lemuria? Los atlantes, al caerse del plan, de todo este plan armado que estamos hablando, dijeron, no vamos a obedecer el plan, vamos a hacer la nuestra en Atlántida. Yo administro, dijo un administrador que no vamos a nombrar. Entonces... Se cortó solo. Se cortó solo. Así. Literal. Se cortó solo él. Bueno. Se cortó solo, sí, tal cual. Dijo, yo hago la mía acá durante Atlántida, es mi administración, yo mando. Me voy a revelar, hago la mía. Me voy a revelar. Después la pagamos un poquito, nos costó un poquito. Bueno, ¿qué tenemos que hacer hoy? ¿Para qué estamos nosotros acá? Ya que lo dijiste, está magnífico. Hoy nosotros, nuestra civilización, viene a arreglar esto, viene a arreglar la caída de Atlántida, porque por la caída de la civilización atlante terminó todo mal y terminaron haciendo lo que hacemos hoy en la civilización nuestra también, con guerras y bombas de plasma. La civilización del continente de Atlántida, por orden del administrador, y porque dejaron entrar razas negativas también, atacaron Lemuria y la destruyeron por completo, porque como era una civilización toda conectada al yo soy, era una civilización toda amorosa y en luz. Bueno, Atlántida se cayó de la luz y entonces no todos los, digamos, la humanidad común que se iba desarrollando, no, pero sí los grandes líderes, etcétera, etcétera, entonces destruyeron Lemuria. Bien, entonces a partir de ahí vamos a hacer un poquito el relato. Ahí hice un enter como para entender qué pasó con Lemuria, por qué se cortó Lemuria al medio, todo siguió transcurriendo, igual el mal desarrollo de las civilizaciones, pero nos encontramos hoy nosotros encarnados, todos los atlantes que encarnamos en Atlántida y todos los lemurianos que encarnamos en Lemuria. Hoy los encarnados actuales vivos somos todos almas que fuimos lemurianos y atlantes, porque hemos venido aquí a arreglar esta cagada que, perdón la mala palabra, pero que en cierta manera nosotros mismos hicimos, siempre aclarando que no todos los habitantes ni todas las almas quisieron hacer el mal, ¿no? Pero es como en la sociedad de hoy con lo que ocurre hoy. Te lleva la ola y de la desesperación te prendes de la ola para sobrevivir. Entonces, en ese momento pasó lo mismo, pero todas las almas hemos decidido voluntariamente de Atlántida y de Lemuria hoy encarnar en los encarnados de hoy para venir a integrar nuevamente las dos civilizaciones, los programas de las dos civilizaciones y retomar y cerrar el proyecto integrando las dos civilizaciones. ¿Eso quién lo hace, Guillermo? El humano luz actual, ¿sí? Que ya el año pasado hicimos programas del renacer de la humanidad, como el renacer de sus propias cenizas, y ya explicamos, ¿sí? Que para eso es que el humano se va a encender en humano luz conectado al yo superior, para arreglar esto que hicimos todo mal. Después editen mala palabra que dije. Ahí cortan, pip. Pip. Edita, bien. Nati edita. Nati edita. Entonces, vamos a entender... André, nosotros como cuando transcurrimos la civilización atlante, ¿no? También hubo manipulación. O sea que siempre estamos como en espejo, ¿no? Como nos pasó hasta el 2002, esta 3D negativa. Desde los administradores también hubo manipulación hacia la sociedad atlante, ¿no? Sí. Y prácticamente yo diría que ese fue el problema. La manipulación empezó con los administradores. Claro. ¿Sí? Porque tenemos que entender, esto lo vamos a entender también de a poquito en la escuela Melquisedec, que la gente no entiende cómo los administradores, que la gente es lo que la gente llama los dioses, cómo han permitido esto o lo que sea. En la escuela Melquisedec, para quien quiera, vamos a ir entendiendo todo esto, porque todas las civilizaciones tienen dos administraciones aparte, trabajan concomitantes para ir llevando la civilización, pero no fundidas en una sola administración o gerencia. Una es la administración de la orden Lanonandek, que son administradores netamente gerentes, nada más. Administran, como vos dijiste recién,
administran una civilización, marcan los programas y les dicen a los humanos lo que tienen que hacer. En paralelo están los otros administradores que son los de la línea espiritual, que cumplen todos órdenes de alfa y omega. El alfa y el omega, el principio y el fin, son los administradores, los ancianos de días, etcétera, etcétera, los Melquisedec, que no son los Lanonandek, no son, y se ocupan de gerenciar, pero ya no a nivel administrativo gerencial, sino van llevando amorosamente las iniciaciones espirituales, digamos. Y esto lo vamos a entender ahora acá con este líder que es Amaru Muru. Y vamos a entender lo que hizo y a quién representó. Entonces, por un lado están las hermandades de luz, las 72 hermandades de luz, que son las órdenes más inferiores, más densas, que cumplen, digamos, el lineamiento organizativo para ir llevando las civilizaciones para que vayan ajustándose al yo soy. Por tanto, puedan organizarse para ir evolucionando en la luz del espíritu, pero no trabajan junto con los administradores socioculturales, vamos a decir así, de la civilización. Esos son los Lanonandek, ¿sí? Entonces, los administradores Lanonandek que les tocó gerenciar nada más socioculturalmente Atlántida, era un Lanonandek que era Lucifer. Ese es el que se cayó, ¿sí? Y entonces, los de más abajo, digamos, que gerencian o que llevan en paralelo en las civilizaciones la evolución de la luz del espíritu, están a cargo de Miguel. Miguel, Micael, Arcángel Miguel, el Cristo, como cada quien lo quiera llamar. Pero nos damos cuenta de qué estamos hablando, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que dependemos, las civilizaciones no se gestan solas y no evolucionan solas, sino como les van indicando los administradores. Entonces se te cae un administrador y sonamos. Más cuando estamos desconectados, ¿no? Cuando estamos desconectados, exacto. Ahí está el tema. Por eso es que la civilización de Mu fue abatida por la Atlántida, por los atlantes caídos, pero es que no se desconectaron porque ellos estaban conectados al yo soy. Por eso es que, ¿qué pasó con todos los habitantes cuando se termina Lemuria y Atlántida? Los saltaron todos a tierra interna, a Agartha. Claro. Los saltaron dimensionalmente y los guardaron en tierra interna. En cambio, los atlantes no, se ahogaron todos con el diluvio universal. Uh-huh. Fíjense la energía que trabaja uno y la energía que trabaja otro, porque quien está conectado al yo soy, no como civilización entera, como colectivo o individualmente, no se desfusiona nunca más. Entonces, como en ese momento en tierra hueca Agartha estaba, que ahora lo vamos a ver también citar, por lo menos, estaban las hermandades unidas de todas las civilizaciones de Agartha, se llama Shangri-La. Shangri-La vendría a ser como una hermandad que aúna todas las hermandades en luz de todos los seres que están fusionados a la monada yo soy en tierra interna Agartha. Entonces, a todos los lemurianos los saltaron adentro a Agartha. De allí que dicen que las civilizaciones actuales intraterrenas son las que van a salir a superficie para ayudarnos a nosotros a remontar este barrilete que nos toca a nosotros, la civilización actual. En realidad no es que van a salir en vehículos y van a venir a la superficie, sino que se van a abrir portales lemurianos que los dejaron encriptados, ahora lo vamos a ver, en la cordillera de los Andes, para que se abran portales dimensionales entre Shangri-La interna, que está dividida en varias civilizaciones internas que son los lemurianos, que son la civilización que está abajo de Monte Shasta, que es la de Telus, a cargo de Adama. Después están otra civilización que se llama Lemuria misma. Otro pedacito de civilización lemuriana es la que está debajo del vórtice de Aurora en Uruguay. Otro ahí debajo de Montserrat y así, ¿no? Se fueron a vivir a diferentes lugares los lemurianos, pero lo guardaron en tierra interna. Bien, entonces ellos son los que ahora se van a abrir los portales a través de los templos andinos de América cordillerana andina,
Y entonces nosotros vamos a estar mano a mano con esas civilizaciones. ¿Cómo? Como estuvieron en un momento conectados a Lemuria a través del reino de Avalon, Glastonbury, Inglaterra, con Avalon, ¿sí? Claro. Ahí estaban tierra interna y tierra de superficie en una misma boya espaciodimensional temporal, digamos. Claro. Porque Avalon es un reino interno de nuestro planeta también. Bien, entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros en el año, sobre todo este año, en el año 2022, es empezar a activar el camino del dragón? ¿Qué es esto? El camino del dragón significa, literalmente traducido a palabras de entendimiento racional mental, es bajar toda la frecuencia de la luz del espíritu y materializarla en todo lo que es materia para nosotros. Entonces hay que materializarla en el cuerpo humano y materializarla en el globo terrestre. Los dos cuerpos, ¿sí? Porque repetimos, tenemos que retomar con el programa de Lemuria y lo que tenía que hacer Lemuria era fundir su llama trina. Ellos ya tenían la luz del espíritu. Nosotros tenemos un trabajito un poquito más grande que es, primero, individualmente conectar cada quien a su monada yo soy. Bueno, claro. Pero esos que puedan conectar forman la humanidad luz, ¿sí? La humanidad azul, porque se vibra en frecuencia diamante. Entonces, luego vamos a hacer la fusión al núcleo de la Tierra, a través de retomar con todo el programa lemuriano, porque eran ellos los que estaban haciendo este trabajo. Por eso es tanto que se habla la conexión a Lemuria, la conexión a Lemuria. Bien, entonces, vamos a situarnos entonces, Guille, que el continente entero de esta civilización espiritual en 5D, el continente entero se llama Mu y la civilización se llama Lemuria, vamos a decirlo así para sintetizar. 30.000, de acá para atrás, 30.000 años atrás comenzó la destrucción ya total, ¿sí? Los últimos que quedaron humanos lemurianos con sus guías o guardianes lemurianos. A ver, nosotros estamos como guiados en esa parte espiritual por Jesús, ¿sí? Uh-huh. Abajo de Monte Yasta en Telus están guiados por Adama. Los nativos americanos están guiados por Pluma Blanca, Hopi, etcétera. Todos tienen su guía espiritual. Entonces, ese poquito de Lemuria y lemurianos que pudieron aguantar hasta hace 12.000 años atrás y ya después, en ese momento, se hundió todo Atlántida y todo Lemuria, por completo los dos continentes. Vino una glaciación, giro del globo planetario y comenzamos nosotros. Bien, entonces, se podría decir que hasta 12.000 años atrás, lo que se trató de preservar con los sabios de Lemuria, se trató de preservar y ubicar o dejar anclada toda la codificación para que nosotros hoy la podamos retomar. La tenemos que desencriptar, que significa activar los códigos, y los tenemos que unificar a nuestro ADN y luego tenemos que descargarlo a tierra al programa, ¿sí? Para completar lo que no pudo hacer Lemuria. ¿Para qué? Para cerrar ese programa anterior de unificación y dar enter a la civilización siguiente, que va a estar en 5 y 6D más que nada, que es la civilización Coradi, ¿sí? Pero hay que cerrar este proyecto primero. Bien, entonces, voy a guiarme leyendo un poquito. Comienza la destrucción total de Lemuria hace 30.000 años. Se conservó Lemuria, un resto de lemurianos que estaban todavía con sus guías espirituales hasta hace 12.000 años atrás. El famoso diluvio universal, uh-huh. Ese que leemos en las Biblias, ese fue entre 11 y 12.000 años atrás, y con esas aguas, ahogaron a todos. Bien, repito, a los lemurianos no se ahogaron, los lemurianos los saltaron intraterrenos. Bien, entonces, Aramuru, vamos a decir, como para que nos demos cuenta comparativamente, que para ellos Aramumuru era como si fuera el Jesús para nosotros, ¿sí? A nosotros nos tocó Jesús hoy. Bien, fue un sabio a la que las hermandades de dentro de la tierra, que eran las que estaban guiando a superficie,
le encomendaron a este sabio espiritual, guía, maestro, guardián, no sabríamos cómo decir, por un poco de todo, le encomendaron guardar la sabiduría de la luz del espíritu. En realidad, toda esta sabiduría estaba escrita en libros, hay una biblioteca, ¿sí? Una biblioteca con rollos de papiro escrito y que se llaman Biblioteca de Lemuria. Bien, cada maestro lemuriano, hubo muchos, pero a lo último quedó solamente Aramurú. Los maestros lemurianos fueron elegidos uno por uno de todos los maestros que tuvieron en las escuelas de sabiduría. Las escuelas de sabiduría del conocimiento en Atlántida se llamaban las escuelas de Naakal y para Lemuria se llamaban las escuelas de sabiduría, ¿sí? Bien, enseñaban lo mismo, pero uno desde el entendimiento racional y otro directamente desde el entendimiento del corazón amoroso. Bien, cada maestro lemuriano entonces fue elegido por la Gran Hermandad Blanca. Todos más o menos conocemos, vamos a decir así para que entendamos el hilo. La hermandad, hay 72 hermandades que trabajan lo mismo, la parte espiritual, en el cosmos, ¿sí? Todas trabajan desde diferentes formas, digamos, particulares, todas las que trabajan en la integración al uno, para volver al uno, ¿sí? A través de convertirnos en espirituales o retomar el yo soy. Entonces, son 72 hermandades en el cosmos. En la Tierra se turnan para trabajar y guiar a las humanidades cada 100 años. Entonces, en el momento que estaba Lemuria, haciendo su proyecto, estaba también la Hermandad Blanca. Porque de las 72 hermandades, la hermandad blanca es la netamente crística. Todos los seres que forman la hermandad blanca son todos, por decirlo a mi manera, todos tienen frecuencia de Miguel, ¿sí? Que es la misma frecuencia que nuestro creador Nevadón y la fuente, y la misma frecuencia que el absoluto. Entonces, no es que las otras hermandades no valgan, porque todas trabajan eso, pero la que tiene la misma codificación directa de la fuente es la hermandad blanca. Vendría a ser el representante directo, gerencial, espiritual. Bien, viene así, Padre Absoluto, Nevadón, Alfa y Omega, y después hermandad blanca. Bien, entonces, la hermandad blanca, pero que estaba en tierra interna, ¿sí? Y que se formó porque la trajo hace 6.000 millones de años Sanat Kumara, se vino de Venus con una nave que se llama Shambhala, la nave Shambhala, y se montó toda la nave dentro, en 9D vino esa nave, y se montó llena de familias de Venus, y se trajo a todos los seres que son de la Hermandad Blanca de Venus. Entonces, en tierra interna está la Hermandad Blanca hace 6.000 millones de años más o menos. Bueno, entonces, desde tierra interna dirigía la Hermandad Blanca a arriba, ¿sí? A superficie. Entonces, todo Lemuria estuvo acompañada por la Hermandad Blanca a través de los guías espirituales que, por ejemplo, Aramurú es un Aramumurú, perdón. Aramumurú. Ay, gracias. Qué mal estoy hoy con eso. Fue uno de ellos en superficie de la Hermandad Blanca, ¿sí? Bien, y que tenía que crear la Hermandad de los 7 rayos. Ya todos conocemos los 7 rayos, ¿no? Que son representados por diferentes frecuencias de arcángeles. Bien, esos 7 rayos, ¿por qué se tenía que armar esa hermandad? Porque tenían que iniciar a los humanos de la Tierra lemurianos en la frecuencia de los 7 rayos, que hoy lo conocemos como el código 144/441, que son los 7 chakras unificados a las 7 frecuencias del ADN cósmico etérico, a los 7 chakras nuestros. Entonces, ahí están las 7 frecuencias, ¿sí? Bien, hoy nosotros lo tuvimos que aprender de otra manera, pero los lemurianos lo estaban aprendiendo, digamos, ellos venían ya fusionados, pero no sabían qué tenían que hacer, entonces tenían que iniciarse en ese conocimiento. Entonces la Hermandad Blanca, a través de Aramumurú,
lo que tuvo que crear en la superficie es la Hermandad de los 7 rayos. Bien. El señor Murú llevó todos los rollos sagrados escritos en papiro con toda esta información de la conexión de la luz del espíritu y el anclaje al software de la Tierra, y venía ya la destrucción que acabamos de decir, venía la inundación. Obviamente todas las jerarquías saben lo que va a pasar antes, porque nosotros no sabemos porque tenemos el velo, pero las jerarquías no tienen velo, así que ya se sabía que se destruían las 2 civilizaciones, por cuanto la Hermandad Blanca Interna de Shangri-La le dio la orden a este guardián y lo nombró como guardián de la civilización de Lemuria. A ver, repitamos, sería como para nosotros Jesús, ¿sí? O como pluma blanca para los Hopis. Lo mandó a guardar en todos los rollos de los escritos a mano, a papiro, de toda la información espiritual, ¿sí? ¿Para qué? Para que se pudiera iniciar con esta información todos los humanos luz actuales, luego de activar todos los códigos lemurianos y volver a abrir los portales donde quedaron los templos, donde a nivel frecuencial y a nivel códigos de luz se guarda esta información espiritual de conexión a la fuente, ¿sí? Y al volver al uno. Entonces, cuando ya saben que se va a producir la inundación, este ser, me sale sacerdote, no es un sacerdote, es un guardián del conocimiento, se dirige, ellos se manejaban en naves extraterrestres, ¿sí? Eran todos arios, así que al igual que están hoy, ya estaban en Antártida, toda la civilización aria, pleyadiana y de Aldebarán, que es otra constelación, viviendo en el Polo Sur, guardando la entrada a Tierra Interna, y ellos le fabricaban las naves. Entonces, eran, digamos, estaba la civilización nativa indígena, o nativa, digamos, que era la civilización derivada de Mu, que iba a guardar como civilización la sabiduría ancestral, y estaban sus seres guías espirituales. Los guías espirituales se movían en las naves estelares que le fabricaban los arios en la Antártida. Entonces, Aramu Murú se monta en una nave, sube toda la biblioteca a la nave y se traslada a la cima de lo que es hoy la cordillera andina de toda América, sobre el Pacífico, que en ese momento, porque iba a venir una glaciación, así que estaban los polos al revés, el magneto de los polos, toda esa parte era toda congelada. Entonces, se iban a guardar ahí, en ciertas cavernas, etcétera, todo hasta que pudiera iluminarse hoy, a partir del año 2022/2026, para retomar con toda esta información. Viene una glaciación, ya sabemos que cuando cambian los polos, donde hay hielo se deshiela y aparece el verde, y donde había verde aparece hielo, ¿sí? Eso pasa en todas las glaciaciones. Entonces, ¿qué sucede? Con esta glaciación se deshiela esa parte y cambia la geología, como cambia en toda glaciación, y se eleva una parte de todo el cordón del Pacífico de las Américas y aparece la cordillera. A su vez se descongela, entonces se vuelve frondosa, verde, y renace ahí, por decir así. Por supuesto que en naves trasladan unos lemurianos, los dejan en Tierra Interna, y a otros los dejan sobre la cordillera de los Andes, ¿sí? Que serían los nativos, ¿no? Exactamente, eso es lo que iba a decir. Los primeros que siguieron todo el lineamiento espiritual dentro de los varios nativos, que eran lemurianos. Los nativos eran lemurianos, color de piel, marrón. Entonces, o oscuro, como le quieran llamar. Entonces, la civilización inca es la primera que contacta con Aramu Murú, lo leo porque si no lo digo mal. Aramu Murú, los incas es la primera civilización lemuriana, para que entendamos que los nativos no vienen en paracaídas, sino que son la continuación en superficie de los lemurianos.
son los primeros que están con Aramo Murú y con la hermandad de los 7 rayos, porque Aramo Murú con los incas tenían ¿cómo se dice? El propósito o la encomienda, digamos, de la Hermandad Blanca de Tierra Interna, Shangri-La, de crear como la sucursal o la pata, digamos, en superficie de la Hermandad Blanca, que era la Hermandad de los 7 rayos, para que entendieran todas las civilizaciones hasta hoy que teníamos que conectar con los 7 chakras y las 7 frecuencias. Hoy es simple de entender, en ese momento era toda una iniciación, ¿sí? Bien, entonces, hoy es América Andina, ¿sí? La cordillera andina. Bien, este ser, Aramo Murú, fue el encargado también de trasladar en su nave espacial dentro de todos los discos solares. Por eso vamos a desarrollar muy bien cada cosa en un aula, Guillermo, en el aula, perdón. Cada tema lo vamos a desarrollar discos solares, qué son los discos solares, qué frecuencia manejan, todo. Así entendemos bien toda la estructura lemuriana. Entonces... Perdón, André, para los que se están sumando, que hay gente que se suma después, eso, Nati, les recordamos ahí que tienen el formulario en la descripción del video para sumarse al aula del 15. Magnífico. Siga, maestra. Sí, genial. Porque después vamos a entender todo, no vamos a explicar ahora los discos solares, qué función cumplían, nada. Pero bueno, a este ser se le encomienda, a Murú se le encomienda no solamente guardar toda la sabiduría, y se lo deja él como guardián de la sabiduría, sino también que era un ser que le habían dado, digamos, por así decir, la potestad de poder manejar de los 13 discos solares, el disco solar que se llama el disco del Sol. Bien, los discos solares, ¿qué son? Son, atención porque es lo que se va a activar ahora, lo vamos a activar ahora también como una forma más estructurada del camino del dragón. Una de las tantas cosas que hay que activar son la programación de los discos solares. Los discos solares son discos de oro, porque el oro es el superconductor, el máximo superconductor de frecuencias iguales al Sol. Entonces, porque el oro no es otra cosa que los fotones del Sol solidificados. Entonces, decir un disco solar solidificado en la Tierra o decir el Sol es lo mismo, carga las mismas frecuencias. Entonces, en los discos solares quedaron frecuenciadas en forma de códigos de frecuencia toda la sabiduría lemuriana, por partes, ¿sí? Entonces, codificaron el ADN del Homo sapiens, que somos nosotros, también en 12 fibras más una más, la 13ª. Cada disco solar contiene el programa, el software que está inscrito en cada una de las fibras de ADN de nuestro cuerpo humano, ¿sí? Que nosotros somos también élficos o Adán Cadmón. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que empezar a activar todos los códigos ahora. No solamente unificarse al yo soy, no solamente unificar los lóbulos, no solamente pasar el cuerpo de carbono a silicio. Hay que hacer un montón de cosas. Bien. Activar nuestras 12 fibras de ADN se activan con los 12 discos solares que quedan más el 13º que quedaron guardados en la cordillera de los Andes porque lo guardaron todas las civilizaciones nativas como guardianes al mando de Amaru Murú. Y ¿qué contiene cada disco? Contiene la frecuencia perfecta para activar cada fibra de ADN y para activar los 12 nodos planetarios con la misma frecuencia, los 12 nodos más importantes. Con todo esto se activa también o se encastra esto a los 12 nodos de la malla dodecaédrica que tanto habla, que desarrolló perfecto durante todo su tiempo con diferentes temas Matías de Stefano. Bien, que lo hace como un supermaestro. Entonces, ¿cómo funcionan los discos solares? Después lo vamos a desarrollar bien en el aula. Este señor, Amaru Murú, era el único que tenía a su conocimiento la forma de hacer sonar estos a golpe, ¿no? Como si fuera un, ¿cómo se llama? Un cuenco, no, lo otro, un gong. Es el gong. De esa misma manera, sabía cómo dar cada golpe
para que vibre, reverbere el disco y activara todos los portales directos al cielo y a la tierra interna Shangri-La, ¿sí? Y conectar a su vez el ADN de todos los nativos. Bien, porque los nativos, por eso es que de ahí, dicho sea de paso, la colonización hacia los Eso te iba nativos. a decir. Claro, Cómo esta exactamente. información nos completa, ¿no? Porque uno puede entender mucho más, ¿no? El propósito de esa colonización. Eso Exacto. mismo. Estaba pensando desde hoy, te lo iba a decir. ¿Estabas pensando? Bueno, Sí. genial, porque esto es lo que desde la red Melquisedec, ya que un Melquisedec no es otra cosa que un instructor planetario de la información, es lo que nosotros necesitamos, es que se puedan atar todos los cabos Los para que cabos. podamos adquirir el verdadero conocimiento y podamos reparar aquello que salió mal, ¿sí? Pero si no sabemos la información y no cosemos todo en red, la información, ¿para qué tenemos que encender los discos solares? ¿Para qué tenemos? No entendemos Claro, lo nada. vemos como algo totalmente aislado que no tiene otro Exacto. sentido que ese. Y de ahí es que mucha gente se desenfoca del propósito, porque como no entiende nada cuál es el propósito, ¿para qué lo voy a hacer? No me interesa, me voy. No, señor. ¿Sí? Tenemos que entender bien el propósito. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Cómo guardaron, digamos, toda esta codificación que nosotros vamos a ir cerrando ya, después lo vamos a explicar bien en el aula? Este señor, Amaru Muru, y construyó, digamos, lo que se llamó el principal templo donde se guardó todo esto, el disco solar, más toda esta sabiduría, más toda la codificación de las vibraciones, etcétera, etcétera. En el templo, primero lo construyeron en un templo de piedra física, pero eran piedras específicas, piedras de la tierra, pero que tenían específicas, digamos, cuarzos, etcétera. Sí. El templo de la divina luz, así se llamó en la tierra física, allá en las montañas andinas. Aquí se mantuvo encendida siempre dentro de este templo la gran llama o foco de iluminación para la humanidad, que yo se los cuento cómo es una reverberación, es una frecuencia de sonido que se emana como si fuera de un motor, de un dínamo, ¿sí? Y esas frecuencias son frecuencias de cristales. Bien, entonces, se dejó siempre ese pulsar, ese latir. Otro, en paralelo, lo guardó la civilización de Lemuria, que quedó en el Tíbet, en el Himalaya. Bien, por eso es que ellos allá en el Himalaya, todos los que son monjes, que no hacen vida matrix, no se casan, no tienen hijos, nada, están justamente como los andinos, pero del otro lado, están para mantener esa frecuencia también, a través de sus permanentes mantras y sonidos, que son específicos, y con el sonido de sus gongs, de sus cuencos. Bien, porque son de cristales determinados. Entonces, ellos son, los tibetanos hacen 24 por 24, mantienen la frecuencia, en 3 grupos que se van turnando de 8 horas cada uno y mantienen 24 por 24 por 24 los mantras de sonido, porque son los que mantienen justamente, mientras la humanidad derrapó, ellos mantuvieron la frecuencia del planeta, ¿sí? Amaru, Muru y los tibetanos. Para ellos no hubo corte. Exactamente, para ellos no hubo corte. Ellos fueron los guardianes de la Tierra hasta hoy. Bajado en civilizaciones, fueron la civilización del Tíbet y la civilización andina, con todos los nativos en diferentes pueblos, ¿no? El inca, el maya, el mapuche, quien quiera, los aztecas, cada quien. Es como si ahora fuéramos la civilización actual una sola, pero estamos los asiáticos, los norteamericanos, los africanos, lo mismo. Pero en sí, todos los nativos son los lemurianos, que quedaron en cuerpo físico. Bien, y los otros, repito, del otro lado, porque esta parte lemuriana mantiene la frecuencia del divino femenino, la andina, y la parte del Tíbet mantiene la frecuencia del divino masculino. Bien, la mantuvo latente, no sé cómo explicarme, la mantuvo viva. Mientras la civilización se desconectaba y seguía su evolución desconectada, ellos mantuvieron las frecuencias del planeta. Bien. Acá entendemos también, André, perdón, Sí. cómo los nativos, ¿no? Están totalmente conectados. Trabajan con los elementales de la tierra, bueno, los chamanes, ¿no? Ellos nunca tampoco
Nunca hubo corte para ellos, siempre anclados a la tierra. Nunca hubo corte y siempre estuvieron anclados a la tierra justamente a través de los elementales de toda la parte, digamos, material, o sea, los elementales de todos los reinos que a su vez se partían del reino de la tierra, el fuego, el aire y el agua, ¿sí? Y el quinto elemento, que es el éter, que unifica los 4 elementos. ¿Qué es el éter? Es la frecuencia de la luz del espíritu en una dimensión no tangible. Eso es el éter. Y ellos mantuvieron siempre los 5 elementos a través, las civilizaciones mismas, a través de sus guías, que eran los chamanes, ¿sí? Se podría decir que hoy nosotros, quien pudo, se mantuvo, más o, si entendió en parábola lo que vino a hacer Jesús, más o menos algunos de hoy, de nosotros, se mantuvieron entendiendo más o menos que tenían que seguir siendo espirituales por las enseñanzas de Jesús, ¿sí? Cada civilización trabajo y cada raza dentro de esas civilizaciones siempre tuvieron una guía espiritual y siempre de alguna manera se trató de que no se desconecte del todo la civilización. Bien, entonces, en aquella época, ¿no? En esta que se guardó en el templo original, después hubo varios templos más derivados de ese que eran como sucursales, pero el templo original se llamó de la Divina Luz. Estuvo a cargo de Amaru Muru y aquí entonces se mantuvo encendida siempre la gran vibración o llama o foco de la iluminación para la humanidad. Entonces, ¿por qué nosotros hoy tenemos que reconectar con Lemuria? Porque tenemos que reconectar con esa frecuencia que dejaron activa y guardada para nosotros hoy. Por eso es fundamental entender que tenemos que conectar con Lemuria, con el programa de Lemuria. ¿Cómo vamos a conectar? Volviendo a conectar ahora con esos templos a través de los discos solares. Repito, porque dejaron preparada toda la estructura, todo el hardware para que hoy la retomemos nosotros. Bien, en aquella época entonces surgió la cordillera andina por elevación del territorio. Mientras hay evolución, el cuerpo de la Tierra también evoluciona. Por eso es que se separan los continentes, porque se estira el cuerpo a la ancha del globo. Hoy el globo no es del todo esférico, ¿sí? En el ecuador es más ancho y en los polos un poquito más achatado. Es una esfera todavía, pero oblonga se dice, ¿sí? Bien, entonces en ese momento con las glaciaciones se modificaron los territorios. Bien, de hecho se hundieron el territorio de Lemuria y Atlántida y surgió para arriba más completo, se completó el de las 3 Américas y el de Europa, ¿sí? Se levantó América y Europa y se hundió al mismo tiempo en los continentes de Atlántida y Lemuria. Bueno, entonces, hablando de territorios, Tiahuanaco fue el puerto o ciudad de Lemuria, de la civilización lemuriana, así vamos a entender territorialmente, geográficamente, dónde están los templos y los puntos. Entonces, Tiahuanaco fue el puerto ciudad de Lemuria que estaba era el punto más magnificente para la tierra, en energía y en prosperidad y abundancia de alimentos y de suelo, ¿sí? Bien, era como el lugar paradisíaco de la tierra, de todo el globo planetario. Bien. Luego del cataclismo, se reverdeció, o sea, era una zona que antes estaba congelada, se reverdeció toda la zona y se reemplazó el hielo por fertilidad en esa zona, ¿no? Todavía no existía el lago Titicaca, no estaba el lago Titicaca, ¿sí? Era todo verde. Entonces, en esa zona, ahí fundada como puerto en ese momento, Amaru Muru ordenó crear diferentes monasterios, que son sucursales de ese templo original que se llamó Templo de la Divina Luz, ¿sí? Entonces, en esa área que luego después es el lago Titicaca actual hoy. Entonces, no había agua, no se imaginen que había agua ni lago todavía ahí, era verde. Y ahí es donde se fundan también las escuelas de misterio de Lemuria, donde se trataba de volver a enseñar, por decir con mis palabras, a todos los nativos
las enseñanzas de los lemurianos antes de que se hunda el continente. Para seguir instruyendo entonces a escondidas, a esto le llamamos iniciaciones, iniciáticos a algunos, sobre las enseñanzas espirituales, a cargo de la Hermandad Blanca Intraterrena. Hoy nosotros estamos nuevamente a cargo de la Hermandad Blanca, ¿sí? En el medio trabajó la Hermandad de la Rosa de Orión, que es los Rosacruces. Los últimos 100 años, antes que tomen el año 1933 la Hermandad Blanca, estuvimos 100 años para atrás con nuestros guías fueron la Hermandad de los Rosacruces. Hoy estamos de vuelta con la Hermandad Blanca. Bien, hacia el costado peruano, ¿sí? Ubiquémonos geográficamente. Lago Titicaca tiene de un lado todo el costado peruano y del otro lado Bolivia, si no me equivoco. Bien, del lado peruano, de la costa del lago Titicaca, del lado peruano, cuando todavía no había agua, no había lago, está el Valle de la Luna Azul, donde junto a su complemento femenino de este ser, Aramumurú, y el complemento femenino se llamaba Aramamara, ¿sí? Crearon la Hermandad de los 7 Rayos. ¿Dónde está hoy el Titicaca? Ya dimos nosotros una clase el año pasado en los puntos de la activación del Camino del Dragón, que en América el principal está en el lago Titicaca. ¿Sí? Bien, lo vamos a relacionar con esto. Ahora estamos hablando cuando no había agua y cuando no era lago. Entonces, ¿qué se crea ahí? Por eso es el vórtice de mayor anclaje de la energía lemuriana en el Camino del Dragón, el lago Titicaca. Porque es un vórtice donde entonces se crea por primera vez sobre superficie la Hermandad de los 7 Rayos y la crean Aramurumurú y su complemento femenino Aramamara. Bien, junto con ello, ahí, con la creación, perdón, de esa Hermandad de los 7 Rayos y los monasterios que guardan también ahí, en el lago Titicaca actual, tapado por las aguas, guardan el disco solar de oro que sintoniza toda la frecuencia a nivel sonido, emana la frecuencia que sintoniza para todo el planeta el anclaje del yo soy, para todo el planeta, ¿sí? Entonces, todas las civilizaciones se van a anclar porque está el disco solar original de oro allí, de Mu, o se llama disco solar de Mu, dentro de todos los discos solares. Entonces, ¿qué era este disco solar? Lo vamos a desarrollar en el aula, pero era un artefacto de inteligencia artificial hecho de oro, obviamente, porque así tiene la frecuencia solar, la frecuencia humana, que emanaba luz perfecta, ¿sí? Entonces, de acuerdo a como Aramamurú hiciera los golpes, volvía a frecuenciar y recuperaba un poco la frecuencia planetaria, la del globo, la que hoy podríamos decir como frecuencia Schumann, ¿sí? Claro. Bien, exactamente. Cuando trabajaba este disco con y espejos reflectores con un individuo, modificaba toda la genética del individuo, recuperando, que es también la función de los templos. La función de los templos es la misma, la energía va hacia la parte superior del templo, que es un semicírculo, pega, toma la energía de los cristales de la cúpula y baja al ADN, son maquinarias de calibración. Bien, entonces, también lo que hacía era recuperar, estamos hablando que los nativos también siempre fueron dados y entre ellos hacían guerras y eran también invadidos, etc. Entonces también se usaba este disco solar como maquinaria por la reverberancia, para recuperar la salud de todos los nativos. Por eso los nativos jamás estaban enfermos, ¿sí? Porque iban a los templos, a los monasterios, y con los discos solares se calibraba. Bien, servían de curación de los cuerpos y era un objeto que se podría decir que era un capacitor estabilizador de las frecuencias planetarias y se aplicaba a una sola persona también, y también lo utilizaban para poder atente a esto, porque esto es lo que más nos va a gustar, para poder teletransportarse. En un momento la vibración pegaba, la vibración golpeaba el disco, la vibración, la reverberación era tal que desmolecularizaba. Claro. ¿Sí?
exacto. Empezaba la aceleración del electrón. Exactamente así, como lo hemos aprendido nosotros en los Merkabas, porque no era otra cosa que cuando te desmolecularizas activas el cuerpo de luz Merkaba. Claro. Entonces, lo utilizaban también para, todo el mundo pregunta, ¿cómo es que saltaban a las civilizaciones a tierra interna? Las saltaban dimensionalmente con los discos solares, armándole sus Merkabas de luz y aparecían materializados en tierra interna. Era su modo de viajar entre tierra interna de Agartha y superficie, las montañas. Nadie entendía cómo desaparecían civilizaciones enteras de nativos. Bien. Y ahí había maquinarias y ahora nosotros lo vamos a hacer nosotros mismos, ¿no? Activando nuestros cuerpos de luz. Ay, yes, porque para eso, maravilloso, porque ahí están las enseñanzas. Cuando nosotros codifiquemos de vuelta, activemos todos los códigos Cadistu, lo vamos a poder hacer nosotros individualmente, todo esto. Exactamente. Y a ellos se los hacían sus guías porque no nos olvidemos que estaba todo el derrumbe de la civilización Atlante, la noche galáctica, y hasta el día de hoy lo único que hubo, oscuridad, oscuridad, oscuridad. Entonces había que hacerlo con otras mecánicas, ¿sí? Claro. Y solamente para ellos. Ellos trabajaban con la civilización, estos guías trabajaban con la civilización inca, fundamentalmente. Entonces, la civilización inca fueron la fuerza espiritual rectora de la civilización actual, ¿sí? Bien. En 1956, saltamos un poquito la información para cerrar, vino la oscuridad completa, ya cada vez más oscuridad, ¿sí? A tiempo actual, la peor oscuridad fueron 6.000 años atrás a 4.000 años atrás en Babilonia. Fue la peor. Ahí se instaló la Matrix actual que nos destruyó del todo hasta ahora. La famosa Matrix, ¿sí? Bien, entonces venía ese momento. Entonces, por orden de Arcángel Miguel y guía de Arcángel Miguel, por eso dije que la Hermandad Blanca es una estructura de Arcángel Miguel o de la línea Miguel. Entonces, en esos momentos, por orden de Arcángel Miguel, comunicó en conferencia interdimensional a Amaru Murú y a toda la civilización andina nativa, comunicó que estos templos, estos monasterios y los discos solares iban a ser levantados, los monasterios específicamente levantados, ¿sí? Pasados a quinta dimensión etérica para ser resguardados de toda esta oscuridad que venía hasta la actualidad de hoy nosotros. Hasta que la humanidad esté preparada nuevamente para recibirlos. Entonces, por orden de Arcángel Miguel, y esto se va a hacer en el año 2022/2025, porque no se hace de un lunes para un martes, siempre digo lo mismo. Como ya lo aprendimos, nada de un lunes para un martes. Nada, todos son procesos, alineaciones, entender el propósito, poner nuestra energía, etcétera. Entonces, ahora actual, a través de la activación del camino del dragón y desde el cielo manejado por todo lo que es la línea Miguel y la frecuencia Miguel, porque es la única que no se puede violar, entonces lo que van a hacer es volver a desfrecuenciar la energía alta de esos templos etéricos y van a aparecer nuevamente, los vamos a poder volver a ver con la vista, esos templos en los mismos puntos de montaña, Teotihuacán, Titicaca, y donde están todos los sitios de poder, que eso lo está trabajando, vayan y sigan todo con Samuel Valdivia, que él lo trabaja bárbaro. Bien, y muy claro hace todo y explica todo perfectamente entendible. Entonces, se van a volver a materializar los templos o los monasterios, que son 12, del lado andino, también son 12 del lado de Glastonbury, y eso lo vimos también en otro programa, en la línea ley de la parte de Europa. Entonces lo que vamos a hacer es preparar el humano luz actual, que somos nosotros, para volver a activarnos con todos los vórtices, los templos, los discos solares con sus frecuencias y códigos, para volver a unificarnos al programa de Lemuria, activando todo el software de Lemuria. Bien, el humano luz
de nosotros, de la civilización actual, ¿qué es el humano luz? Es todo aquel humano de nosotros vivos actualmente, nosotros, que se pueda conectar a su yo superior. No todos los humanos se pueden conectar al yo superior según el grado de frecuencia, pero todas las semillas estelares y los 144.000 hemos venido, ¿sí?, a conectarnos sí o sí al yo soy superior a través de nuestro ADN divino. Entonces, la humanidad luz se va a dar a cabo, se inicia, digamos, sobre todo a partir del año 2026, con todos aquellos humanos que hayan podido activar la codificación élfica o Adán Kadmon, que es para generarse con el humano luz actual, ¿sí?, de la civilización actual. ¿Qué vamos a hacer los humanos luz actual? Vamos a empezar a vivir sobre la Tierra como lemurianos, ¿sí? Después que hagamos todo el anclaje, activación de toda la civilización andina lemuriana, codificación, templos conectados a esos templos, etcétera, etcétera, más que nada comienza por la activación de los 12 discos solares. Con eso se codifica nuevamente, se activa nuevamente todo nuestro ADN élfico y luego todas aquellas personas que puedan hacer toda esta fusión, vamos a hacer la bajada de la descarga de este software lemuriano, lo que faltaba hacer, que era el anclaje al núcleo de la Tierra. Y esto es un poquito entendido el por qué, el propósito de retomar con Lemuria, Guille. ¿La hice muy larga? No, espectacular. Yo me fui en un momento. No sé, se me Sí, te desconectó la caíste. cámara. No te Sí, quería yo distraer. seguí. No, perfecto, André. Me quedé pensando, ¿no?, en esto que hablamos, creo que fue el último programa, de conectar toda nuestra maquinaria, porque esto es una primera fase. Después, en el próximo programa, ¿no?, cuando hablemos un poquito de la civilización Atlante, vamos a trabajar ya con ese software para entender la segunda parte, que es conectar para arriba, ¿no?, a la fuente. Para arriba, exacto. Pero entendiendo y volviendo a repetir un poquito esta idea de la integración de las dos civilizaciones, lo que hablamos del programa pasado, creo, el último del año pasado, de activar toda la maquinaria, ¿no?, a través de la energía caduceo que activa nuestro motor trínito y luego el neocórtex. Y esa es la mejor manera de verlo, por lo menos para mí que soy muy gráfico, ¿no?, cómo nuestra maquinaria está totalmente integrada y siempre hablamos de eso, ¿no? Exacto. Así que yo creo que es el leitmotiv de Red Melquisedec, es hablar exclusivamente de todo el software, el programa divino para el globo terrestre y para las humanidades de la Tierra, porque esto es un proyecto a pedido directo de Nevadón. Solo que es un poco difícil a veces de llevarlo a cabo, ya dijimos, por administradores o porque llega Noche Galáctica o qué sé yo, hemos venido surfeando la ola, claro, como se pudo. Pero el propósito en Red Melquisedec es poner todo, explicar para que se entienda el propósito divino en la Tierra y de las civilizaciones. Y ahora con Lemuria vamos a entender todo. bien, cosiendo la información. Exactamente, tejiendo en red, dice Matías de Estéfano, tejiendo en red. Tejiendo en red. Bueno, clarísimo, André, clarísimo. Muy bien. Mucha info, mucha historia. Hoy el programa va a ser un poquito más corto, así que, bueno, los dejamos integrando todo esto. Vuélvanlo a ver, es importante, ¿no?, repasar los programas, volver a refrescar los contenidos, ¿sí? Y si ustedes nos van siguiendo el hilo acá en Red Melquisedec, justamente por eso me gustó mucho eso que siempre dice André, de ir cosiendo la información, porque justamente es lo que hicimos todo el año pasado y lo que volvemos a hacer este año, ¿no? Ahora entendiendo las civilizaciones y cuál es nuestro rol en lo que nos toca hacer hoy, acá, ¿no? Así que, bueno, los invitamos a eso, a repasar y programas que ya hemos hecho para seguir integrando, porque es mucha información. Por eso tratamos, como hablamos siempre, ¿no?, de generar espacios que puedan contener la mayor cantidad de información, pero bueno, es muchísima. Así que con paciencia. No mezclar. Eso, con paciencia, porque nosotros no ponemos toda la información mezclada. No, para ir entendiendo bien cada parte, nosotros desarrollamos bien cada ítem de cada parte paso a paso cronológicamente.
porque si no, no se puede entender con toda la información mezclada y nos vamos de No. línea de tiempo en línea de tiempo, saltamos y nos obviamos los del medio, entonces no se termina de comprender. Eso, no mezclar y entender siempre, más allá de la temática o de lo que vayamos hablando, que el propósito es anclar la luz del espíritu, ¿no? Conectar a Sí. nuestro yo soy, que es el propósito del plan, ¿no? De nuestra fuente y lo que venimos a hacer acá. Así que siempre manejándonos de ese lugar y bueno, entendiendo e integrando todo este conocimiento. Así es. Bueno, muy bien, estamos. Bueno, nos vemos en 5 días. Muy En bien. el aula. En el aula los esperamos. En el aula. Para quien desee ampliar toda esta información y entender bien cada cosa, los esperamos en el aula y la próxima, después de esta del 15, nos tocará hacer Atlántida para entender la otra pata de la cuestión. Lunes 24, los Para esperamos lunes acá en 24. YouTube. Randall XD, que vamos a estar desarrollando también con Andrés Civilización Atlántida y cuál fue el software de esa civilización. ¿Sí? Conexión al cosmos, a la fuente. Al cosmos, claro. Entendiendo el verdadero propósito de Atlántida, porque hasta hoy lo que entendemos es la caída de Atlántida, pero la caída de Atlántida fue un accidente, fue un ítem en el medio. Lo que vamos a entender nosotros es el software, así como recién hemos entendido de Lemuria, el verdadero programa de Atlántida, que lo tenemos que unificar de la misma manera que tenemos que integrar y unificar el Lemuria. Muy bien. Y así, más por allá, favor, sí. No, que digo que más allá de los detalles de historia, que nos encanta y estamos ahí como todos súper atentos, más allá de los detalles es el propósito de estos programas es entender el espíritu de cada programa, ¿no? El propósito de cada programa para poder integrarlo. La parte del plan real. Eso, es sin distorsión, sin distracción. Sí, sin distorsión. Que hay mucha. Eso me encantó, sin distorsión, yendo al punto, yendo al hueso de lo que tenemos que aprender como información. Bueno, Guille, encantada, me encanta a mí este tema, Lemuria y Atlántida es lo mío. Nos encanta a todos, me parece. Sí. Nos encanta, estamos así escuchándote. Así que bueno, acá damos inicio a este nuevo año, 2022, felices de volver, que no nos fuimos tanto en realidad, no. Así que no nos fuimos a ningún lado. Así que bueno, agradecerles a todos los que nos están viendo ahora en transmisión, en diferido, y bueno, agradecerles también, ¿sí? Por recibir con amor todo lo que aquí desde Red estamos transmitiendo. Así que, bueno, André, ahora sí, a descansar un poquito. A descansar un poquito. El 15 en 5 días y para todos en YouTube el 24 con Atlántida. Muy bien. Así que completamos ahí por todos los lados y las redes. Un besito, muchísimas gracias a todos. Guille, Natalia, muchas gracias. Siempre digo lo mismo, porque este equipo es pipí cucú. Estamos poniendo toda la plataforma del conocimiento Melquisedec. Muy agradecida. Un placer, André, y gracias a vos, siempre. Bueno, nos vemos, nos estamos viendo a todos. Un gran abrazo. Bye, bye. Gracias, Besos. Gracias.